Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Buenos días, amados hermanos y amigos. Para mí es un gusto el poder volver a saludarles. Y nuevamente estamos dando inicio a un nuevo programa de conexión, crecimiento y servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hoy día continuamos, hermanos, con el capítulo 9, donde vamos a hablar de varios teólogos, pero primeramente orémosle al Señor para que Él nos guíe. Padre, Señor Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí en esta pantalla, en esta cápsula, Señor, para hablar de tu iglesia. Agradecemos, Padre, este tiempo y te pedimos que tú seas el que guíes, nos direcciones y nos lleves a buen puerto en esta enseñanza. Que seas tú guiándonos, Señor, y que seas tú enseñándonos, Señor. Y agradecemos, Padre, este tiempo y lo agradecemos, Señor Santo, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Bueno, hermanos, hoy día continuamos con nuestro paseo por esta historia de la iglesia que hemos ido viendo. Y hoy día vamos a ver el capítulo 9, en el cual vamos a hablar de los teólogos. Teólogos que fueron influyentes en este tiempo. Bueno, los objetivos de hoy día es presentar algunas de las contribuciones positivas de los escolásticos y teólogos medievales en la iglesia. Vamos a examinar algunas vidas y escritos de tres de los eruditos más influyentes del siglo XI y XII. Y vamos a interactuar con doctrina e ideas de este periodo que siguen dando forma a los debates teológicos del día de hoy. Bueno, al final de nuestra enseñanza, apenas empezábamos a ver el surgir del fenómeno del escolasticismo como una empresa teológica. ¿Se acuerdan que la semana pasada comenzamos a hablar de eso? Y estaban ellos tratando de plantear el argumento difícil de que como doctrina el escolasticismo. Y es realmente importante y realmente valioso. Y no deberíamos desestimar mucho el escolasticismo como un movimiento, mirarlo como un movimiento totalmente negativo. De hecho, fue un gran esfuerzo por parte de grandes mentes de la Edad Media de luchar contra una pregunta que muchos se planteaban, y esta era: ¿cuál es la relación entre la fe y la razón? Entonces, eso es una pregunta con la cual la Iglesia siempre ha luchado en ese sentido y con la cual actualmente seguimos luchando. ¿Cuáles son los usos de la razón? ¿Qué tan lejos nos puede llevar la razón humana? ¿Qué recursos necesita la razón para ser confiable? ¿Y cómo se relaciona la razón con la fe? ¿Es la razón el fundamento de la fe? ¿Es la fe el fundamento de la razón? ¿Y sus usos correctos o una relación más complicada que eso? Y eso es parte de lo que el escolasticismo procuró investigar para reflexionar. Y en este siglo maravilloso que hemos denominado, surgió, aunque solo por un poco tiempo, uno de los grandes teólogos de la Edad Media, que probablemente es el teólogo más grande después de Agustín. Y este teólogo es Anselmo. Anselmo fue una figura excepcional. Él fue un clérigo muy distinguido y un administrador muy hábil. Él sirvió por un tiempo como arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Él se involucró en la controversia de la investidura. Bueno, ustedes recuerdan ese conflicto que se generó entre la Iglesia y el Estado para ver quién estaba realmente en el control, y él fue exiliado un par de veces de su oficio episcopal. Pero a él lo recordamos hoy destacadamente a causa de su obra teológica,
que la habilidad con que él fue capaz de usar la mente para reflexionar sobre preguntas teológicas. Bueno, él vivió del año 1033 al 1109, por lo que nos escabulleremos un poco de este siglo maravilloso, nos pasamos un poquitito, pero es importante que lo veamos. Pero él hizo mucho en su obra y cerca de nuestro siglo, y él es realmente muy fundamental para el mismo siglo y aún en este tiempo. Él fue llamado a veces el segundo Agustín. Él era tenido en muy alta estima por la gente de ese tiempo y fue un hombre muy piadoso, muy devoto a la Virgen María. Por tanto, demostró ser en una gran variedad un modelo en términos de lo que la Edad Media buscaba en cuanto a un gran modelo de maestro como un gran clérigo. Pero como dijimos, nuestro interés primario en él es como teólogo. Y él no escribió muchas obras como teólogo, pero las que él escribió fueron muy significativas, y una de las integrantes que escribió de estas obras teológicas, él la llamó el Proslogion. Es una obra bastante intrigante porque en ella él lucha con la pregunta de cómo podemos probar la existencia de Dios. Y él habla sobre algunas de las pruebas con las que pudiésemos estar más familiarizados todos nosotros, y esta es aquella pregunta que siempre nos nace, que es razón y fe. Bueno, si la gente no tiene fe, puede comprar una razón. Demuéstrales que deben creer que hay un Dios. La razón nuestra debe mostrarnos que hay un Dios. Y este teólogo, Anselmo, se le ocurrió uno de los argumentos más intrigantes para la existencia de Dios, que es llamado el argumento ontológico a priori. Un argumento ontológico a priori dice más o menos así: si hubiese un Dios en la naturaleza del caso, no sería Dios definido, al menos en parte, como aquello que no da cabida a que se imagine nada mejor. Quiere decir que no es solo en la naturaleza del caso que si hay un Dios, Él tiene que ser el más grande, superior a todas las demás cosas. Entonces, decía, si hay un Dios y hay tal cosa como bondad, entonces Él es lo más bueno. Si hay un Dios y hay tal cosa como la grandeza, entonces este Dios es el más grandioso. Y si hay un Dios y es poderoso, Él debe ser el más poderoso. Y si hay un Dios y está la santidad, entonces Él debe ser el más santo de verdad. Por lo que Dios es entonces aquello de lo cual no se puede conseguir nada más grandioso. Entonces, si no hay un Dios, pero sí podemos concebir a Dios, no debe ser entonces que el ser más grande concebible, o el ser más grande concebible, ha de tener existencia. Porque si este ser no tiene existencia, podemos pensar en algo más grandioso, de manera que si usted pudiese pensar en un Dios que no existe, Dios es por definición el ser más grande concebible y no hay otro. Él debe existir, porque su existencia sería más grande que ninguna otra cosa. Y es bastante intrigante, y algunos de los pensadores y filósofos más grandes de la historia occidental, desde Anselmo, han estado divididos por el mismo medio sobre si este argumento funciona o no. Algunos han dicho, esto es simplemente ridículo a lo que se está planteando. Y esto es solo un juego mental. La existencia no es un atributo como cualquier otra. Por lo que
Por lo que nosotros no podemos simplemente agregar existencia y después decir que se probó lo que quería probar. Y Anselmo diría, bueno, usted sabe que esto no es como postular que hay una isla en el Pacífico y después solo decir que porque yo postulé, puedo tener existencia hasta un fin. O sea que yo postulé esa isla en el Pacífico sin saber que estaba, pero que tenía existencia esa isla. Entonces, y porque yo lo postulé, debe existir. Estamos hablando sobre este tan grande que no hay más grande concebible, por lo que es realmente intrigante, como cuando usted ve la historia de la filosofía. Están aquellos quienes dicen eso no funciona, y usted dice sí, uno realmente no se puede librar de estos términos. Se piensa que quizás estos planteamientos sí funcionen, pero en cualquier caso, Anselmo ha dejado a filósofos hablando mucho sobre esta temática, sobre esta pregunta de la existencia de Dios y si el argumento ontológico a priori funciona. Claramente hay una mente teológica fascinante obrando en Anselmo. Y ahora bien, de sus obras, la que más llama la atención es la obra titulada Cur Deus Homo, título en latín de la obra que significa literalmente ¿por qué Dios hombre? Y esta puede ser perdón. Y esto puede ser traducido ¿por qué el Dios hombre? O traducido frecuentemente, ¿por qué Dios se hizo hombre? Si estuviésemos de acuerdo, tal como la Iglesia estuvo de acuerdo en que Jesús es la encarnación del Logos eterno, se hizo hombre, si acordásemos como enseñó Calcedonia en un principio de que Jesús tiene la naturaleza divina completa, que tenía desde la eternidad pasada, y una naturaleza humana completa, que él recibió la encarnación unida en una persona, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Cuál fue el propósito de que él se hiciera hombre? Y por tanto, este tratado de Anselmo es un tratado que no es sobre Dios, cómo se hizo hombre, o lo que significó que Dios se hiciera hombre, o cómo entendemos ontológicamente que Dios hizo hombre, sino porque ¿cuál fue el propósito de que Dios se hiciese hombre? Y eso se convierte realmente en un tratado sobre la propiciación. ¿Por qué fue eso necesario que Dios se hiciese hombre? Y una de varias reflexiones y muy profundas sobre la propiciación, como muchas cosas profundas, cuando usted resume brevemente, todo esto parece más o menos simple y obvio. Y en parte sí es obvio, porque somos herederos de esos pensadores profundos que estaban luchando ellos con preguntas con las que no sabía, con preguntas que no se había luchado tan profundamente con anterioridad, antes en el pasado. Y la manera más o menos corta de hablar sobre lo que concluyó Anselmo fue esta. El hombre debía una deuda que él no podía pagar. Y Dios podía pagar la deuda, pero no lo sabía Dios. Y solo el Dios hombre podía deber la deuda y pagarla. Y eso sí que es sencillo. Somos movidos a decir porque no pensamos en eso. Bueno, no realmente. Se necesitó mucho pensar en el tiempo, pensar minucioso, mucha reflexión con cautela,
y entonces depende de una noción de que el pecado es una deuda que se debe, hay que tratar con ese pecado de alguna manera, que Dios o no puede o no quiere, y ese es otro debate teológico. Dios no puede simplemente y no querrá pasar pecados por alto. El pecado es un problema que tiene que ser abordado. Ahora, los teólogos debatían y decían, ¿es absolutamente necesario que Dios tenga que pagar por el pecado o es solo hipotéticamente necesario? Esto es, no hay otra manera en la que Dios pudiese haberlo hecho, o es simplemente la manera en que Dios eligió hacerlo. Esa es una pregunta arriesgada, eran preguntas donde Anselmo parece que está diciendo que esto es necesario. Dios se hizo carne porque era necesario que lo hiciese. Y esta es la única manera en la que podemos ser salvos. Esta es la manera en que Dios actuó para salvar pecadores perdidos e impotentes en sí mismo. Y el Dios hombre vino a hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Y entonces esa es una reflexión y pensamiento cada vez más profundo sobre la obra de Cristo en ese tiempo. Ahora, cuando estamos estudiando la historia de la iglesia primitiva, decimos ahí que, como recordarán muy bien, que en la iglesia de Oriente, el enfoque general permanece teológicamente sobre la Trinidad y la Cristología. Su enfoque es el ser de Dios y el de Jesús. Es en el occidente, por la influencia del gran Agustín, que el enfoque es mucho más hacia la redención, en soterología, en el significado de la salvación. Y eso es así porque, en un sentido, el gran momento de la historia redentora para la Iglesia de Oriente es la encarnación de Dios y el hombre juntos. En la Iglesia de Occidente, el gran momento de salvación es la crucifixión de Cristo, donde ahí Jesús paga el castigo del pecado del hombre. Y en la gran obra teológica de Anselmo podemos ver un profundizar aún más de lo que encontramos en Agustín, de un entendimiento sobre la propiciación, la importancia de la propiciación y el significado de esta. Anselmo profundizó más allá que los otros. Y así que en Anselmo tenemos al primer teólogo realmente brillante, poderoso, que está haciendo avanzar a la iglesia en cuanto a un pensar cuidadosamente sobre asuntos teológicos. Y ahora tenemos realmente muchos teólogos, pero queremos al mismo tiempo mencionar a otro gran teólogo que va un poco después de Anselmo, que se llama Pedro Abelardo. Abelardo vive desde el año 1079 al 1142, porque también, por lo que nos lleva un poco más lejos en este siglo maravilloso. Y Abelardo es recordado principalmente por su amor por la bella Eloís. Bueno, aquí tenemos un clérigo que se enamoró de una mujer y se metió en muchos problemas por eso, pero no vamos a profundizar en esos detalles medievales que son un poquito sórdidos. Pero podemos decir que también él, Abelardo, fue un teólogo muy pensativo y escribió algo muy importante en la iglesia a mediados de este siglo maravilloso. Su obra fue publicada bajo el título Sic et Non, pero esta obra es traducida menos sí y no. Un poco más literalmente se leería del sí y el no. Pero sí y no arropa el espíritu de todo un poco en este tiempo. Lo que Abelardo hizo fue ir atrás
y ver muchos teólogos que habían venido antes que él y preguntar qué pensaban esos teólogos en una variedad de asuntos teológicos. Y luego él escribió citas demostrando que en la historia de la iglesia hay muchos asuntos teológicos de ese tipo que se relacionan entre sí. Había teólogos que dijeron una cosa y otros que dijeron otra. En ese enfoque particular, uno podía casi decir que Abelardo fue un precursor en la reforma, de la reforma. Lo que él estaba diciendo es que la tradición no habla con una sola voz. No podemos mirar atrás al teólogo de la iglesia y decir que los teólogos siempre estaban diciendo lo mismo. Y ya hemos visto eso con el tema de la Santa Cena. Hay un sí y un no en la Santa Cena. Hemos visto esto en las imágenes y en la historia. Lo que Abelardo quería decir y plantear es que necesitamos estar conscientes de que no siempre es tan fácil decir qué es lo que la iglesia siempre ha creído y cuál es la voz universal de esta iglesia. Recuerden que en la iglesia primitiva, Vicente de Lenin, que la tradición muy vinculante, es lo que la iglesia siempre ha dicho en todo lugar y todos lo han dicho. Bueno, ese es un gran ideal. El problema no está nada a la altura de ese estándar. Y ya en el siglo XII, Abelardo está ilustrando que en su obra Sic et Non, que muestra que la Edad Media misma tenía algún sentido en ese tiempo de que esta cuestión de ortodoxia, como voz de tradición, era quizás más complicada de lo que se podía pensar en ese entonces. Y bueno, y la otra cosa que habló Abelardo fue este asunto de la propiciación. Y Abelardo se convirtió realmente en el extremo opuesto de Anselmo. Y esto es importante porque Anselmo y Abelardo representarán dos polos que han seguido hasta la actualidad, han seguido hasta el presente, en discusión sobre propiciación básicamente desde ese entonces. La posición básica de Abelardo era que no había pago necesario de deuda. El malinterpretar la naturaleza de Dios es socavar el amor de Dios, es no apreciar el amor de Dios. Y Abelardo dijo que Jesús no se hizo hombre para pagar una deuda que no podíamos pagar, sino que el Logos se hizo hombre para mostrarnos el amor de Dios, y que la muerte de Cristo en la cruz es un pago principalmente, la muerte de Cristo en la cruz es principalmente una manifestación, un ejemplo del amor de Dios. Y ese punto de vista a menudo parece muy atractivo en principio. Dios no es alguien que necesita ser apaciguado, no es esto una noción terrible, pero Dios es siempre amoroso, Dios es siempre afectuoso, y la muerte de Cristo lo mostraba. Pero el problema estaba, como el caso de Bernardo, por ejemplo, que él lo vio claramente y atacó vigorosamente a Abelardo con su doctrina. El problema es que tan amoroso es realmente para Dios el tomar a su hijo, a su único hijo, para mostrar que es amoroso. Si la crucifixión es solo para mostrar el amor de Dios, ¿qué tan buen ejemplo de amor de Dios es por sí solo? Ahora bien, si la crucifixión tiene otro propósito según el argumento de Anselmo, entonces es un acto de amor, porque Dios está haciendo algo que necesita hacer y lo está haciendo por amor. Pero simplemente decir que eso es una expresión de amor, pienso que Bernardo lo vio correctamente como algo realmente problemático lo que estaba planteando Abelardo, y que realmente socava la noción del amor de Dios en vez de apoyarla. Por lo que empezamos a ver cómo empiezan a surgir diferencias
y cuestiones teológicas, y empezamos a ver lo importante también que son estas. Y vamos a hablar de un teólogo más, el cual es realmente muy importante. Y este teólogo es Pedro Lombardo. Pedro Lombardo no fue un teólogo creativo, como lo fue Anselmo. No fue un teólogo muy especulativo, como lo fue Abelardo, pero sí él fue un gran recopilador de información, una gran mente sistemática del tiempo. Y él produjo lo que sería el libro Texto Fundamental para el Teólogo, que más adelante para la iglesia medieval fue muy importante. Y Lombardo murió en el año 1164 y escribió un libro que fue titulado Los 4 libros de oraciones, traducido usualmente así. Y uno de los grandes problemas del latín es que solo se traduce a media. Y el título del libro es Libri Quatur Sententarium, los 4 libros de oraciones. En realidad significa los 4 libros de opiniones. ¿Por qué? Porque él está recopilando información. Y parecido a Abelardo, él recopiló las opiniones que existían en la iglesia. Y él lo está haciendo de una forma muy, muy ortodoxa. Él está manteniendo una especie de unidad de los testimonios de los antiguos teólogos de la iglesia. Y lo curioso de todo esto es que cuando Lombardo compiló estos 4 libros de oraciones, se estima que como el 80% de su contenido fue tomado del mismo Agustín. Él mostró lo mucho que Lombardo conocía a Agustín, cuán influyente siguió siendo Agustín en ese tiempo y para él. Pero este libro se convirtió en el libro de texto básico de teología sistemática para todo el resto de la Edad Media. Lombardo fue conocido como el maestro de las oraciones. Y lo primero que usted hacía como estudiante de teología, de ahí adelante, era dominar las oraciones. Y todo lo que era escrito teológicamente era escrito en diálogo con Lombardo, por lo que este texto fundamental de teología sistemática, que continuó guiando, dirigiendo la educación en la Edad Media, en relación a lo que relata este último teólogo. No es la obra más creativa, pero es un gran trabajo de recopilación. Es una gran compilación, es un gran fundamento con el cual otros eruditos podrían trabajar. Y como fue el caso en la Edad Media, una de las preguntas que se mantuvo evadiendo fue la pregunta de la predestinación. La predestinación todavía estaba siendo debatida y Agustín aún tenía fuertes partidarios y seguidores que sostenían plenamente el decreto y la noción agustiniana de la predestinación. Pero Pedro Lombardo es ampliamente agustiniano y lo presenta en su obra. Y en su obra hay una especie de verborrea, pero es Lombardo el que se sale primero con una declaración sobre la muerte de Cristo. ¿Murió Cristo solo por los elegidos o murió por todos? Y es Lombardo a quien se le ocurrió una gran fórmula. Murió Cristo suficientemente por todo el mundo, pero eficientemente solo para los elegidos. Por lo que hay una especie de bonita declaración entre dos conceptos, y no tenemos que ser duros con un lado o el otro. Por lo que Lombardo fue más o menos brillante en la manera en que recopiló los
asuntos y temas de ese tiempo. Él recopilando material y presentando el crecimiento sobre el cual edificarían y se desarrollarían otros eruditos. Bueno, y al llegar al término y a la conclusión de esta enseñanza, vemos cómo emerge una gran vitalidad totalmente nueva en la vía de la teología de la Iglesia. Bueno, trataremos más adelante con más detalle estos temas, pero aquí hay un inicio profundo y se ve llegar un ímpetu muy creativo a la vía de la Iglesia. Mientras la gente está pensando cómo nos enseña este otro teólogo acerca de Dios y cómo nos lleva el teólogo a Dios. Y cómo es que el teólogo nos ayuda a entender de qué se trata Dios. Y aquí damos término, hermanos, al capítulo 9, y les agradezco el que me acompañaran nuevamente en la transmisión de este programa. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo estima. Hasta luego. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.